Lo que yo hago es, eh, cuando quiero hacer algo nuevo, sobre todo, que creo que es más importante cuando quieres ponerte una nueva meta o cuando quieres iniciar un proyecto nuevo, es bien importante saber qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes. Ahora, no es para que te detenga, sino es más bien para que puedas decir, ok, hecho es mejor que perfecto, voy a empezar este proyecto con lo que sé y con lo que soy y voy a aprender en el proceso. Créeme que cuando yo lancé mi marca, mi emprendimiento en abril de 2020, no sabía absolutamente casi nada de lo que ahorita sé de cómo es administrar una empresa, no sabía cómo era tener un estado de resultados de la operación, no sabía qué era un flujo de efectivo, no sabía cómo implementar las estrategias de e-commerce, no sabía muchos términos como product market fit, no sabía qué era eh, el CAC, que es el costo de adquisición de clientes, pero lo vas aprendiendo en el camino. Creo que algo que para mí es bien importante y ahora lo hago en cada proyecto dentro de mi empresa y también en cada proyecto personal, como te decía, es organízate, prepárate, pero esa preparación que sea rápida. No tienes que saber casi nada para empezar algo nuevo porque lo vas a aprender en el proceso. Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestro invitado el día de hoy es Alfonso Aguirre. Alfonso es escritor independiente. En 2019 publicó su primer libro, Imposible hasta que se hace, el cual llegó a estar por más de 3 meses en el top número 1 de los más vendidos de liderazgo en Amazon. Es CEO y cofundador de Bailan, una marca de suplementos alimenticios llamados Nutrópicos. Alfonso Aguirre ha revolucionado la manera de crecer su empresa, proyectos y esencia digital a través de las redes sociales. Con 2.1 millones de seguidores en TikTok y 122,000 en Instagram, Alfonso se ha convertido en una inspiración para jóvenes y personas del ecosistema de emprendimiento y estilo de vida. Su podcast Alfonso se convirtió en el top 5 en Spotify, en los más escuchados en la lista de México. En la plática que tuvimos con Alfonso, platicamos sobre la importancia de ejecutar las ideas, cómo escribir un libro, estrategias para crear una e-commerce, cómo contratar empleados si eres una startup, cómo dar el brinco de emprendedor a empresario, entre muchas más cosas. Sin más, te dejamos con la plática que tuvimos con Alfonso Aguirre. Alfonso, qué gusto tenerte en el episodio del podcast. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Creo que hay muchas cosas que platicar. Sí, y la verdad no sé si nos voy a alcanzar el tiempo. Bien, Alfonso, eres escritor independiente. Estaba por ahí leyendo tu libro y esto nace cuando estás en Polonia, en un intercambio en Polonia, ¿no? Ujú. De tantas ideas y de las personas, te bajaste a un bar a escribirlas en tu computadora. Pero ¿cómo pasas de eso a escribir un libro? Porque te hubieras de haber quedado con esas vivencias tú. ¿Cómo nace esa cuestión? Pues justamente fue uno de mis primeros proyectos y es en el que descubrí cómo ejecutar, porque como tú dices, Mike, no es solamente tener la idea, bajarte a un bar en medio de Polonia y escribir un libro entero, sino que hay todo un proceso en el que al principio me tardé un poco porque yo llevaba mucho tiempo, muchos años queriendo escribir un libro y hasta que estuve ahí me di cuenta que era el momento de hacerlo, pero me di cuenta que no nada más era inspiración. Entonces empecé a mezclar todos los libros que había leído, los videos que había investigado, todos los documentales, porque me la pasé de verdad años viendo cómo otros escritores tenían sus procesos creativos y dije, ya no voy a investigar ni un artículo, ni un video, ni un documental más, sino que ya voy a poner en práctica todo lo que he visto. Y algo que me quedó muy claro es que sí es inspiración, pero también ejecución y planeación. Entonces, por más que alguien esté haciendo un documental, un libro, alguna película, alguna animación como en Pixar, siempre hay una planeación detrás. Y entonces es cuando pude decir, ok, ¿cuántos capítulos quiero que tenga? ¿Cuántas palabras va a tener? ¿De qué se va a tratar cada capítulo? ¿Cuántas palabras voy a avanzar cada día? ¿Cuál es la fecha meta?
y con ese plan se cumplió. Y para mí es uno de los proyectos más importantes porque precisamente ahí aprendí el poder de la planeación y ahora lo aplico también en mi contenido, en mis proyectos y sobre todo en mi empresa, que aplicamos el mismo valor. Uno de nuestros valores es prepare and organize yourself. Sí, padrísimo. ¿Cómo es ese proceso de escribir un libro? A ver, ahorita lo dijiste más o menos, pero quiero indagar más a detalle. Me imagino, y como lo comentaste ahorita, te saturaste de tanta información. Te dio el parálisis por análisis. ¿Cómo sales de ese parálisis con análisis y que sigas teniendo ganas de escribir un libro? Porque creo que de repente a muchos nos ha pasado que empezamos a hacer algo porque estamos súper motivados, pero después se nos quita esa motivación y decimos, a lo mejor no lo voy a hacer, lo voy a dejar por un lado y voy a ver. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que el primer paso, que es un poco más del mindset y de preparar cómo tú vas a estar durante el proceso, porque número uno, vas a tener dudas. Número dos, muy probablemente vayas a perder el momentum, porque todos tenemos momentum, como tú dijiste, cuando empezamos algo nuevo. Número tres, puede que pierdas la motivación también. Y número cuatro, también te va a dar el miedo al que dirán, no nada más escribiendo un libro, sino en cualquier proyecto. Y preparar el mindset significa para mí practicar la visualización de cuál es el por qué lo estás haciendo y a dónde quieres llegar. Creo que es algo que tienes que tener muy claro durante todo el proceso, porque siempre que haya una duda, siempre que pierdas la motivación, siempre que te dé el miedo al que dirán, tienes que acordarte de qué es lo que quieres hacer. Número dos, aparte de preparar el mindset, viene la parte, como te digo, para mí los planes son bien importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se siente a escribir un libro? Obviamente ves lo primero que todos vemos, que es una página en blanco, y a todos los escritores nos da miedo esa página en blanco. Hay una frase que me gusta mucho que publicó una escritora que dice, lo bueno es que siempre tienes una página en blanco que llenar, o sea, refiriéndose a que siempre hay ideas nuevas que explorar. Pero también ponía la mala noticia, es que también tienes siempre una página en blanco, refiriéndose a que sí es difícil también empezar. Entonces es como una buena y una mala noticia, pero al final el primer paso también ya para poder concretar la planeación es sí saber qué es lo que quieres contar y estructurar. Mientras tengas qué es lo que quieres transmitir, que yo le llamo como la intención del libro, no tienes que tener muy claro de qué se va a tratar el libro al 100%, pero sí cuál es la intención y cuál es el mensaje. Y como te decía, la planeación, para mí es bien importante decir cuántas palabras quiero que tenga, cuántas páginas. Y yo tengo un dicho que los libros no se miden en páginas, se miden en palabras. Entonces, para mí es bien importante tener tantas palabras para tal fecha. Y esa es como la meta más importante. Fuera de los capítulos, etcétera, yo lo mido en palabras. Y lo que hago es dividir el número de palabras en los días que tengo en el calendario. Entonces, así yo ya tengo como cuántas palabras tengo que escribir cada día y eso hace que cada vez que abro la computadora o cada vez que abro una libreta para seguirle avanzando al libro, no me preocupo porque me falta un libro entero que acabar, sino que solamente me faltan esas 500 o esas 1000 palabras que tengo que completar solamente ese día. Entonces es como acostumbrarte a dar pequeños pasos y no preocuparte porque tienes que acabar un libro entero. Sí, y es mucho más fácil. A ver, y luego hay un bloqueo creativo por parte de los escritores. ¿Cómo sales tú de ese bloqueo? O sea, ¿te dio? ¿Cómo saliste de ese bloqueo? ¿Qué consejo nos puedes recomendar? La preparación te ayuda mucho a que sea un poco más fácil. La preparación de los capítulos, la preparación de los temas por adelantado, pero creo que es algo que todos los escritores van a experimentar en algún punto, algún pequeño o gran bloqueo. Y lo que realmente funciona en mi caso es buscar ideas, salirte a caminar, conectar con el mundo. Hay un dicho que decía Steve Jobs que a mí me encanta, que decía que las ideas no están cuando estás tú encerrado en tu cuarto trabajando intensamente.
Las ideas están allá afuera cuando platicas con las personas, cuando ves algo pasando por tu carro, cuando conectas ideas, cuando escuchas conversaciones en el café. De ahí salen las pláticas y creo que es lo más valioso que una persona puede hacer. Y por eso los escritores son tan famosos que hacen sus caminatas, que se salen a caminar, que buscan conversaciones con personas que no conocen, pero que de ahí seguro podrán sacar inspiración y toda esta conexión de ideas, pues es lo que siempre hace que el bloqueo se quite, porque a fin de cuentas siempre estás pensando también, aunque sea internamente, exponer qué más puedes escribir, qué se te va a ocurrir. A mí me pasa mucho que cuando estoy escribiendo un libro, que ahorita te cuento un poquito más del último proceso del segundo libro, me pasaba que incluso soñaba con cosas que quería incluir en el libro, entonces me despertaba y decía, no se me puede olvidar esto, lo tengo que anotar a las 3 de la mañana. Y es como te decía, no salen las ideas cuando estás ahí trabajando intensamente, sino salen justo cuando te desconectas. Y es súper importante. Y ahorita lo acabas de decir. De hecho, yo recuerdo que de repente hay días que mi cerebro dice todavía no me quiero ir a dormir y por ahí en la noche empieza la famosa inspiración que yo le digo divina, que yo siempre tengo una libreta ahí por alguna idea y de repente, yo creo que es como brincar, o sea, empezar a escribir lo que tengas que escribir y sobre el mismo proceso de repente las cosas empiezan a fluir de una mejor manera. Sí, definitivamente para cualquier persona que esté pensando escribir un libro, un artículo, algún reporte, lo que sea, algo de ficción o de no ficción, eso es clave. O sea, también no tienes que tener la respuesta completa antes de sentarte a escribir, sino que también ya la construcción, la edición es bien importante y a mí algo que me gusta mucho, como te decía, es avanzar poco a poco cada día y después, cuando ya estás en el proceso de edición, te das cuenta de todo lo que escribiste y le vuelves a dar forma y lo reescribes y cada vez que pasas por ese proceso surge algo totalmente más increíble que lo que ya habías puesto. Pixar también le llama a esto el proceso iterativo, porque no a la primera va a ser perfecto, sino que más bien haces el trabajo previo, llegas a tu meta y entras a un trabajo de mejorarlo. Después de que ya lo mejoraste, lo vuelves a mejorar. Y así pasa en todas las prácticas artísticas y pues también en la escritura. A ver, platícanos de tu caso. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el libro? Y dos, ¿cuántas revisiones después de terminarlo le tuviste que dar para ya publicarlo? Con mi primer libro, que es Imposible hasta que se hace, que es el que ahorita contabas, Mike, me tomó exactamente 6 meses. Para algunos puede ser algo muy corto el tiempo. Hay algunos escritores de ficción que se pueden tardar 1 año y medio, 2 años, incluso 3 años. Sí depende de qué tipo de libro estés queriendo escribir. El mío se llama Memoria, en el que cuentas experiencias, pero compartes aprendizajes, cosas que te inspiran, etcétera. Y el segundo libro me acaba de tomar justamente eh, mucho menos tiempo, alrededor de 3 meses y 28 días con exactitud. Y creo que es porque volví a practicar lo que había practicado con el primer libro y tomé lo que me había funcionado y quité lo que no. Entonces la planeación fue mucho más exacta que la primera vez y eso me permitió tener más orden. No parece que la organización y la planeación hace que te den más ideas, pero ya comprobé que sí. ¿Y cuántas revisiones le tuviste que dar después de haberlo terminado? Al primero y luego a este El último. primero, cuando lo terminé, yo creí que ya estaba completamente terminado. Entonces yo me fui, me acuerdo perfecto, estaba en mi último semestre, en mis últimos días de clases o de exámenes. Me fui a la biblioteca, imprimí todo el libro completo porque yo me iba a ir a mi casa a leerlo y según yo a hacerle nada más correcciones de ortografía y correcciones muy pequeñas. Yo creí que ya estaba listo. Y me acuerdo mucho la expresión que me dije a mí mismo, que dije, wow, ¿qué es este mugrero? Porque literalmente tú crees que ya está listo y empiezas a revisarlo y te das cuenta todo lo que le falta. Tú como escritor siempre te das cuenta lo que le falta, por la manera en la que te expresaste, porque ya pasó tiempo después de que escribiste el primer capítulo, porque lo último que terminaste fue la última parte. Entonces, eh,
también el tiempo hace que te den otras ideas y otra perspectiva. Y fueron alrededor de 3 revisiones completas en el que sí fue mucho reescribir cada pedazo. Ahora, este proceso puede parecer que es tardado porque tienes que reescribir casi todo el libro, pero realmente a mí se me hace algo muy sencillo y es el proceso que más me gusta porque ya solamente te dedicas a ver cómo lo habías expresado, cómo lo puedes expresar mejor y con el resultado te quedas mucho más satisfecho. Sí, sin duda. A ver, eres creador de contenido. ¿De dónde salen esas ganas de crear contenido? Porque hay muchas personas que de repente están haciendo proyectos o de repente están haciendo cosas, pero no tanto lo comparten. ¿Cómo es esa plática antes de crear ese contenido? Mi primer proyecto, como te comentaba, fue el libro. Yo no tenía una plataforma antes, no tenía absolutamente nada de contenido, no conocía ese mundo, realmente yo no seguía ninguna cuenta de ningún influencer o de ningún creador de contenido. Eh, y cuando publiqué mi libro, lo primero que dije fue, quisiera o más bien tengo que hacer que este libro llegue a más personas, porque creía mucho en el valor y en lo que estaba compartiendo en ese momento, en ese primer libro, que no podía quedarme los brazos cruzados solamente a que se hiciera una promoción, no sé, a lo mejor pues un poco lenta, más tradicional. Lo primero que a mí se me ocurrió fue empezar a subir frases, empezar a compartir contenido, empezar a crear videos editados del mensaje del libro como en pequeñas cápsulas. Y eso fue lo que me llevó poco a poco a empezar a subir stories, a después empezar en TikTok, a después también tener mi podcast, ya después también a monetizar, lanzar cursos, etcétera a la par, mientras yo tenía mi emprendimiento, fue todo a la par. Empecé mi emprendimiento que se llama By the Land, eh, al mismo tiempo que empezaba mis redes sociales y a las dos les dediqué tiempo porque eran mis dos prioridades más importantes y nada, creo que ahora puedo decir que valió completamente la pena. Ahora, creo que algo bien importante que a mí me gustaría recalcar aquí es que no necesité, como muchas personas creen en este momento, una marca personal para poder empezar lo que yo quería hacer. Creo que algo de lo que yo no me di cuenta que hice en ese momento, pero que fue muy bueno, era que no me importó el número de seguidores, no me importó cómo estaba mi Instagram, no me importó que no tenía TikTok, no me importó nada, sino que simplemente empecé a hacer lo que yo sentía que tenía que hacer. Para todas las personas que estén buscando escribir un libro, pero que haya personas que les digan que nadie lo va a leer, para personas que estén buscando escribir poemas, ficción, crear arte, videos, música, lo que sea, yo sí recomiendo empezar a hacerlo y empezar a construir a partir de ahí, porque creo que es más difícil empezar a crear una marca personal si no tienes nada para después hacer lo que te gusta. Creo que es al revés. A ver, y el proceso es muy diferente. O sea, ahorita me imagino que la calidad de los videos, y estoy por ahí viendo lo que estás haciendo, es muy diferente del primero al último. Obviamente hay un proceso de aprendizaje bastante fuerte de lo que debes de hacer, pero a veces nos tardamos y queremos crear la marca y queremos que todo sea perfecto para poder hacerlo. Y es cuando se pierde. Sí, definitivamente. Yo tengo una frase que me gusta muchísimo, que es hecho es mejor que perfecto, porque para empezar jamás va a ser perfecto. Entonces, mejor empezar. Y así lo he hecho, lo hice con mi contenido, con el libro, que no tenía una audiencia, pero aún así lo lancé. Lo hice con mi empresa, que el primer producto que lanzamos, que son suplementos, y lo primero que hicimos fue comprar ingredientes, comprar una máquina que encapsulaba y lo hacíamos aquí en la casa todo manual porque era como nuestra prueba. Ya después lo fuimos escalando a algo mucho más profesional en laboratorio, etcétera. Pero es lo mismo, es empezar con tu MVP, con tu producto mínimo variable y funciona en cualquier cosa. Sí, sin duda. A ver, platícanos, porque el libro se convirtió en un bestseller. ¿Cómo lo conviertes en un bestseller? ¿Qué estrategia utilizaste? ¿Qué comunicación utilizaste? Fue muy rápido. Honestamente, yo en ese momento todavía no manejaba mis redes sociales como lo hago ahora. No tenía un perfil verificado, no tenía seguidores, no tenía el contenido estructurado. Y
lo que pasó al principio fue que personas que yo admiraba lo empezaron a recomendar y eso, porque conectaba el mensaje y siento que ahí sí fue como una bola de nieve que fue una cosa tras otra. Yo recuerdo perfecto que cada día pasaba algo porque lo mencionaba algún medio de comunicación, lo mencionaba en sus historias alguien que yo admiraba y se empezó a hacer como algo muy grande, primero aquí local en mi ciudad, en la primera semana y después en la segunda semana se fue a otras ciudades y creo que eso fue lo que hizo que se hiciera esto tan grande. Creo que lo que yo más confío fue que puse toda mi pasión en el libro, en el mensaje, en el proceso creativo y en tenerlo a la fecha que yo había prometido en Facebook que lo iba a publicar, aunque nada más tenía 300 amigos en Facebook, ya había publicado tal día sale mi libro y aunque después me arrepentí porque ya después estaba batallando con apresurarme y con los tiempos, al mismo tiempo le puse toda la pasión, cumplí el tiempo y hice lo que pude con lo que tenía y con la persona que era en ese momento, que creo que es lo más importante. No me esperé a ser otra persona, no me esperé a tener más seguidores, no me esperé a nada, sino que lo hice en el momento con lo que podía. Padrísimo. Ahora sí quiero entrar de lleno a tu emprendimiento de Bailan. O sea, ¿cómo nace la idea? Creo que todo está conectado porque justamente en mi último semestre también estaba en un trabajo de tiempo completo, estaba escribiendo el libro, tenía el Ceneval, me pagaba yo la carrera, como muchas cosas al mismo tiempo y obviamente no tenía energía. Siempre buscaba, tomaba 3, 4 latas de coca al día porque de ahí según yo sacaba energía, tomaba como unas 4 o 5 tazas de café y al final se fue haciendo como algo muy malo para mi cuerpo porque pues con todo este tipo de alimentación que era muy mala, sin descanso, sin tiempos como para mí, porque era como todo muy intenso, pues surge una idea de cómo puedo encontrar en el mercado productos que le sirvan a las personas que estaban en ese momento igual que yo, que quieran emprender, que quieran aprovechar al máximo su tiempo, pero sin pasar por el proceso por el que yo pasé, en el que yo ya estuve en un punto que me enfermaba cada 2 semanas del estómago, cada 2 semanas tenía algún síntoma también de estrés crónico y todo en base a la alimentación y a la comida y además de suplementos o de sustancias, todas legales que venden también en farmacias, en supermercados, pero al final son químicos y los químicos jamás le van a hacer bien al cuerpo y es como lo que yo siempre he pensado y por eso volteé a ver esta parte natural y es como aprovechar lo que ya está en la tierra, aprovechar las vitaminas, los nutrientes, los superfoods y juntarlo todo para que las personas que estén pasando por situaciones en las que quieran dar su máximo rendimiento, que quieran como pasar a hacer mucho, pero también cuidarse a sí mismos, tengan la oportunidad y así nada se va adelante. Padrísimo. ¿Cuántos MVP lanzaste para ya después hacer el producto estrella? Pues uno fue muy fuerte en el que el proceso fue súper interesante porque también estaba en ese entonces con uno de mis mejores amigos y empezamos a hacer como una planeación que dijimos, ok, era aproximadamente julio y dijimos a lo mejor en agosto podemos tener la etiqueta, en septiembre podemos tener los botes, para octubre podemos tener la fórmula, para diciembre a lo mejor podemos tener los ingredientes y lanzar todo completo, hasta que después nos quedamos pensando ese mismo día y dijimos nuestra frase que era nuestra favorita en ese momento y fue, y nos dijimos, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que recordarnos que hecho es mejor que perfecto. Ese día no dormimos, pedimos todo en internet y al 2 o 3 días después ya teníamos todo en nuestra casa, imprimimos las etiquetas, a lo mejor estaban horribles, pero ya las teníamos impresas, los botes nos habían costado carísimos, pero eran para hacer esta prueba y estábamos aquí en mi casa
secando las plantas, poniéndolas en la licuadora para que se hicieran polvo, aplanando todo manualmente para que cupieran en unas cápsulas. Y al final fue un éxito cuando lanzamos la tienda en menos de una semana y media y fue un muy buen MVP. Después de ese, puedo decirte, Mike, que todavía yo lo considero un MVP. ¿Por qué? Porque todo el tiempo los productos tienen que estar mejorando. Ahora sí tenemos ya productos, un producto sobre todo estrella que es Infinite. Es muy bueno, pero como te digo, yo en mi mente sigue siendo un MVP porque lo seguimos mejorando. Estamos por lanzar una fórmula mejorada. No importa que tengamos las mejores reviews y los mejores comentarios, la queremos todavía mejorar más y creo que así lo voy a seguir considerando yo siempre como un MVP. Padrísimo. Y qué bueno, porque muchos se quedan en eso. O sea, lanzan el producto y hasta ahí quedan. O sea, no hay una mejora hasta 2 o 3 años después. Y qué bueno que lo vas mejorando y que lo vas actualizando. Sí, y sobre todo escuchar también lo que nos dicen los usuarios, porque de ahí realmente tú puedes tener mil hipótesis y hacer miles de experimentos, pero al final el que siempre tiene los mejores insights son los usuarios y en base a eso siempre va a haber algo que mejorar. A ver, platícame la clave de algo de que era una idea que se hacía de manera artesanal. Ahorita me parece que han llegado a ventas de 1 millón. 2021 lo cerramos con ventas de un poco más de 7 millones de pesos. Durante 2021 crecimos 14 veces y fue un muy buen resultado para nosotros. ¿Cómo es ese proceso de brincar de algo de cero a que tenga ese tipo de ventas? O sea, platique, o sea, resúmelo en lo más importante. Lo más resumido que te puedo decir es, tienes que probar muchas cosas, tienes que cambiar de estrategias y tienes que probar todo lo que sí funciona. Decir que no a la mayoría de las cosas que no funcionan y empezar a hacer y obsesionarte en lo que sí funciona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros lanzamos, estaba empezando la pandemia. De hecho, lanzamos precisamente la empresa en abril de 2020, justo cuando empezó la pandemia. Y lo que nos dijimos nuestros socios, los socios y yo fue, ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una opción que es esperar a que la pandemia termine. O número dos, tenemos la opción de lanzar y hacer todo lo que sea necesario para que funcione. Obviamente tomamos esa segunda opción y hemos seguido con ese mismo mindset de hacer todo lo que sea necesario. ¿Qué hubiera pasado si a los 3, 4, 5 meses hubiéramos detenido todo? Porque honestamente sí crecía la empresa mes con mes, pero empezamos con ventas desde cero y probamos estrategias con influencers, probamos estrategias de SEO, con buscadores, con blogs, con email marketing y todo iba creciendo, pero muy lento, demasiado lento. Pudimos haber cerrado, pero también lo que hicimos fue esperar y seguir probando cosas que podían funcionar hasta que llegamos a lo que más nos funcionó, que es en este momento. Y algo que me quedó también de aprendizaje es que todo lo que aplicas, sobre todo en e-commerce, como estrategias de email marketing, estrategias de SEO, buscadores, etcétera, cuando le das al clavo, se hace una bola de nieve enorme porque todo eso que ya hiciste le funciona a todos los usuarios que llegan después. Entonces, no es como que trabajas para nada, sino que el e-commerce no es una varita mágica que a lo mejor muchos lo ven así, que consigues un producto y crees que se va a vender de la noche a la mañana, lleva su trabajo y pues nada, hay muchas estrategias detrás que le suman al proyecto y una de las que más le suman definitivamente es pues la viralidad, el crecimiento orgánico y el tema de suscripciones que tenemos en nuestros productos. ¿Cuántas estrategias habrás usado? ¿50, 100 estrategias? No sé, pero te puedo decir que he probado de todo. O sea, todo lo que si alguien busca cómo aumentar el tráfico, van a salir miles de artículos con 10 puntos o 20 cada uno. Si buscas cómo aumentar la conversión, si buscas cómo hacer que
que haya menos carritos abandonados. He probado todas las estrategias y creo que al final es encontrar lo que a cada empresa le funciona. Cuéntame de algún fracaso o algo que pudiera ser como un fracaso, pero que después se convirtió en una increíble oportunidad. ¿Has tenido? Sí, definitivamente hay muchísimos. Ahorita el que más se me viene a la mente es algo que sí cambió mis planes completamente. Eh, en el 2019, perdón, a finales de 2018, entré a trabajar con una persona que era alcalde de mi ciudad, que había tenido todos los reconocimientos que te puedas imaginar a nivel nacional, desde ciudad más segura, ciudad más competitiva, la mejor ciudad para emprendimientos en ese entonces, el mejor alcalde a nivel nacional de acuerdo a diferentes publicaciones, reconocimientos de INEGI, reconocimientos de diferentes revistas muy serias, y decidió lanzarse para el Congreso, y yo en su campaña di todo mi 100% porque yo quería que, así como había sido el mejor alcalde calificado, yo quería que él fuera el mejor diputado también de todo México. Entonces yo, para un día antes de la elección, porque las encuestas eran 95% seguras que él iba a ganar en este distrito, yo ya tenía una carpeta con todos los planes e iniciativas que yo quería que él presentara. Ya tenía ordenada toda su futura oficina, ya tenía ordenado yo mi transferencia de ciudad, Campus Ciudad de México, ya tenía todo planeado y no tenía un plan B. Aunque era 95% seguro, el día de las elecciones pierde la elección, yo no tenía ningún plan, solamente tenía unas vacaciones familiares que eran al día siguiente, y de no tener ningún plan y de no saber qué seguía después para mi vida, porque realmente no lo había pensado más que mis años que yo ya me veía en el Congreso, y si no me pedía que trabajara con él, yo se lo iba a pedir. Eh, y ese día me fui de vacaciones, me desconecté totalmente, sí estaba en shock, todo el país estaba en shock por las elecciones que habían pasado en ese entonces, y esa desconexión hizo que hiciera todo este nuevo camino que fue, ok, es el momento de escribir mi libro, ok, es el momento de empezar el MVP de mi emprendimiento, es el momento de ver qué sigue después para mí cuando me gradué, y es en ese en el camino en el que estoy. Entonces fue un fracaso para mí muy grande, pero cambió todos mis planes y los cambió para bien. Sí, pues te hizo reinventarte por completo. Definitivamente. A ver, haces muchas cosas, eres escritor, eres emprendedor, tienes tu podcast, creas contenido, pero platícame, ¿cómo manejas la curva de aprender? O sea, esa famosa curva que de repente nos cuesta tanto trabajo, ¿tú cómo la manejas para que en el momento, cuando estás avanzando, no te desmotives y dejes las cosas por un lado? Uh-huh. Lo que yo hago es, eh, cuando quiero hacer algo nuevo, sobre todo, que creo que es más importante cuando quieres ponerte una nueva meta o cuando quieres iniciar un proyecto nuevo, es bien importante saber qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes. Ahora, no es para que te detenga, sino es más bien para que puedas decir, ok, hecho es mejor que perfecto, voy a empezar este proyecto con lo que sé y con lo que soy, y voy a aprender en el proceso. Créeme que cuando yo lancé mi marca, mi emprendimiento en abril de 2020, no sabía absolutamente casi nada de lo que ahorita sé de cómo es administrar una empresa, no sabía cómo era tener un estado de resultados de la operación, no sabía qué era un flujo de efectivo, no sabía cómo implementar las estrategias de e-commerce, no sabía muchos términos como Product Market Fit, no sabía qué era el CAC, que es el costo de adquisición de clientes, pero lo vas aprendiendo en el camino. Creo que algo que para mí es bien importante, y ahora lo hago en cada proyecto dentro de mi empresa y también en cada proyecto personal, como te decía, es organízate, prepárate, pero esa preparación que sea rápida. No tienes que saber casi nada para empezar algo nuevo, porque lo vas a aprender en el proceso. Y ese aprendizaje creo que es lo que también te va a mantener motivado en el camino,
porque vas a estar también con la curiosidad de qué más es posible. Tengo también un dicho que si yo ya en este momento supiera todos los pasos A, B y C, todos los fracasos por los que voy a pasar, todos los altibajos que siguen, las estrategias que tengo que implementar para crecer en el futuro, yo no me iría por ese camino porque para mí sería muy aburrido ya tener todo definido. Y lo que le da emoción a mi día es precisamente el reto intelectual, el reto organizacional, el reto de cómo vamos a hacer cada proyecto, porque sin esos retos no habría aprendizajes nuevos y sería súper aburrido. Sí, me imagino. Pero es un cambio de mentalidad. Sí, como te decía, creo que el primer paso es mindset. ¿Siempre has tenido esa mentalidad? ¿O en qué momento te diste cuenta de que tenías que cambiar esa mentalidad para verlo de una manera diferente? Creo que ha ido poco a poco. Sí, sé perfecto que fue como el detonador. Hay un libro que es muy sencillo de leer que realmente a mí me cambió como mi perspectiva en ese entonces. Lo leí en mis primeros semestres de carrera, que es el libro de los 4 acuerdos, que no tiene nada que ver con emprendimiento, pero es más bien como algo cultural. Y son simples, son 4 simples acuerdos que si los sigues vas a poder estar más en calma, pero también como dar tu máximo, porque uno de los acuerdos es no te tomes nada personal, ni tus propios fracasos, ni lo que dicen los demás, ni lo que va a decir otra persona, ni nada. Y otro de los acuerdos es siempre da tu mejor esfuerzo y también ese siempre se me ha quedado muchísimo. Y el tercero, es el que también más me gusta, es ser impecable con lo que haces y con tus palabras. Y eso quiere decir lo que, lo que tú expresas es lo que quieres decir. O sea, también no te quedes pensando qué quiso decir la otra persona, no trates de estar sobrepensando qué pudiste haber dicho, no pienses si la persona entendió o no entendió. O sea, es también como tú haces responsable de tus planes, de lo que piensas, de lo que dices y listo. O sea, no puedes responsabilizarte ni preocuparte de los demás. Entonces, para mí, ese fue como el granito de arena que me permitió después como quitarme de preocupaciones y de cosas que a lo mejor sobrepensaba y abren espacio para que ya después puedas ir absorbiendo más de los libros. A mí me encanta o me encantaba cuando se podía ir a conferencias. Me encanta todavía eh, nada, como ver qué más puedo descubrir en libros, mentores, cursos, lo que sea, y siempre va cambiando la mentalidad todo el tiempo. Sí, sin duda. En todo este proceso, ¿qué ha sido lo que más te ha costado aprender? En lo personal, creo que para mí el dinero no ha sido como un drive y en mi empresa a mí no me gusta poner, o a mí no me gusta ser el que pone los números porque para mí no es algo relevante, pero lo que me costó mucho aprender fue que una empresa no puede actuar por creatividad o por marketing o porque algo se va a ver increíble, sino que todas las acciones que una empresa hace se ven reflejadas positiva o negativamente en un estado de resultados. Eso es algo que me costó muchos meses aprender. Al final me lo repetía también a un mentor a mis socios y a mí, mes con mes, con mes, con mes, con mes, hasta que tuvimos una situación en la que teníamos que cambiar muchas cosas que habíamos hecho para poder remediar que no habíamos visto una parte numérica. Entonces es algo que este año 2022 precisamente estamos implementando, que es cada iniciativa, cuál va a ser su impacto en un estado de resultados. Pero nada, creo que es algo que tienes que aprender. O sea, no hay manera. Yo incluso que estuve en una carrera de negocios, no hay manera que con la teoría aprendas. Y esto también lo uno a que puedes tener una carrera de negocios, puedes tener una maestría en emprendimiento, puedes tener un doctorado en cómo hacer una empresa, pero cuando la hagas te vas a dar cuenta que no sabes nada. Entonces, mejoras la empresa, nunca vas a estar listo, lánzala y vas a aprender todo lo que tienes que aprender en el camino. Sin duda, o sea, es completamente diferente a lo que ves en teoría
a los machucones de dedos que te das acá afuera y te los tienes que dar, Sí. o sea, tienes que aprender así. Nomás que a veces, nomás que a veces hay una cuestión de fracaso y lo vemos como algo malo, pero no lo vemos como algo que pudiéramos aprender nosotros. Sí, creo que yo sé que está súper trillado el tema de no pienses en fracasos y de que no fue fracaso, fue aprendizaje. Eh, pero realmente hay un libro que también fue muy bueno para mí que es You Are a Badass Making Money de Jen Sincero, en el que independientemente de lo que se trata el libro, trae un ejercicio muy interesante en el que escribes cuáles son tus creencias. Entonces, algo que cualquier persona puede hacer es sentarse en su computadora, en su libreta, a definir qué es el fracaso, pero literal escribirlo y después poner abajo el nuevo significado. O sea, si nosotros ya aprendimos algo, porque así lo vimos en la escuela, o sea, lo mismo podemos hacer, volverlo a, o sea, como quitarnos lo que habíamos aprendido y ponerle el nuevo significado, porque realmente en mi cabeza fracasar no es algo como para irte a tu cuarto a poner música triste porque todo salió mal, sino al contrario es, ok, pues ni modo, que pues, no puedes hacer nada, ¿qué vamos a hacer al respecto? Sí, Entonces, y es tema de desaprender, y es muy ah, complicado. sí, de hecho, uno de los libros de Adam Grant, que es uno de mis escritores favoritos, que para mí me gustó mucho el libro Originales, eh, uno de su último libro se llama Think Again y todo se trata precisamente de cómo podemos desaprender. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado a ti desaprender? Qué buena pregunta. Creo que, como te decía ahorita, una de las cosas que más me costó aprender fue el tema numérico. Desaprender fue algo que estoy aplicando en 2022, que no siempre tienes que tener el capital para tú hacer los proyectos. Algo que a mí me hubiera encantado saber cuando estaba en carrera, cuando estaba en mis últimos semestres, era toda esta perspectiva de Silicon Valley, de que puedes vender una idea y la puedes vender muy bien y que te van a dar el dinero para que desarrolles esa idea. Esto aplica para todas las industrias, así como en el cine no hay ninguna película que se haga con, bueno, al menos en el mundo de Hollywood no hay ninguna película que se haga con presupuesto propio, sino que siempre hay inversionistas en los proyectos creativos, en la industria literaria también es de esa manera. Y sobre todo, como te decía, en el mundo de Silicon Valley, tú vas con tu proyecto, puedes vender tu idea, puedes vender una idea o un MVP y alguien va a querer invertir en ella. En ese momento no tenía yo como ese mundo en mi radar y nada, lo saco como ahorita también porque es una posibilidad para todas las personas que están viendo esto o escuchándolo. Sin duda. ¿Cuántas veces estuviste a punto de tirar la toalla? En esos momentos donde ya no quieres saber nada, incluso, no sé si te tocó, pero incluso cuestionarte si en realidad eres tan bueno para seguir haciendo las cosas. Mm. Eh, Ninguna, porque creo que hay una pregunta muy común que es, ¿el emprendedor se hace o nace? Desde mi perspectiva, un emprendedor es solamente la persona que busca siempre cómo sí, cómo va a funcionar. Entonces, aunque todo esté muy mal, aunque los números no den, creo que sí considero que siempre busco el cómo lo hacemos funcionar, cómo lo rescatamos, cómo hacemos que esto impacte, cómo hacemos que esto crezca. Y una ocasión sí te puedo decir que precisamente pensé en tirar la toalla y es algo que normalmente no nos dicen que cuidemos, que es la relación con tus socios. Afortunadamente tengo a dos excelentes socios y son excelentes personas, hay una confianza increíble y sí llegó un punto en la empresa en el que dejamos de comunicarnos y empezó a ser tenso la situación y el ambiente se sentía, el equipo lo sentía
la comunicación, entre todo el trabajo que hacíamos, era súper palpable que había un problema de comunicación, porque en mi mente yo tratar de ordenar y yo decía, ¿para qué quieres saber esto si ya hay un sistema y hay un proceso y la persona responsable es tal? Yo traté como de organizar todo como en cajas y que se respetara como perfectamente el proceso. Y al final me di cuenta que una relación con tus socios es una relación humana y entre más comunicación haya, entre más soporte, feedback y pues al final son las personas con las que estás construyendo tu empresa y nos pudimos darnos cuenta, lo pudimos mejorar y afortunadamente ahorita está todo increíble y aprendimos esa lección también. Qué bueno. En el inicio de la creación de esta startup que tenías, ¿qué estrategia utilizaste para contratar a los primeros empleados? Que yo creo que es de lo más importante porque, a ver, pues a veces estamos compitiendo contra empresas muy grandes de presupuesto increíble y ese tipo de cosas, pero a veces es difícil tener o encontrar esos primeros empleados y buenos empleados. ¿Qué estrategia hizo Alfonso? Lo primero que enfrentamos fue el tema del presupuesto. Nosotros empezamos sin inversión y empezamos también sin inversión personal y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos porque creció empresa millones en ventas con cero de inversión también, con cero inversión personal y nos topamos con que solamente teníamos el presupuesto de lo que generaban las ventas al principio. No nos alcanzaba definitivamente para poder crecer el equipo, pero queríamos un equipo. No, o sea, no nos podíamos quedar de manos cruzadas. Lo que nosotros empezamos a hacer, que era nuestra posibilidad, y otra vez buscar como sí, fue identificar qué fondos, qué programas, qué tipo de organización, más bien programas o sí, como programas gubernamentales de apoyos a emprendedores podíamos empezar a ocupar. Y utilizamos un programa que nos permitió tener alrededor de 4 o 5 personas en el equipo, aunque sea de medio tiempo, pero eso fue lo que nos dio un boost al principio, que aprovechamos este tipo de fondos y de programas a nuestro favor y fuimos mejorando cada vez más el proceso de selección de aplicación. Ahorita tenemos una aplicación ya bastante estructurada en la que pedimos un ensayo, porque es bien importante cómo se expresan las personas, cómo se comunican, un video también para ver, dependiendo de qué vacante es. Para nosotros es bien importante que la persona que esté en el equipo quiera estar en By the Land. No solamente que lo vea como un trabajo o que lo vea como una fuente de ingreso, sino que realmente comparta la misión y la visión de la empresa. Esos son de las cosas más importantes porque se nota cuando una persona hace algo porque es un trabajo o cuando algo realmente le apasiona. Y nada, fue estos como los primeros pasos que dimos, Mike. No sé si me di a entender. Sí, sí, sin duda. Estás dando el brinco de emprendedor a empresario. Uh-huh. Hasta ahorita, ¿qué ha sido lo más complicado de dar ese brinco? Porque yo conozco muy buenos emprendedores, buenísimos, pero Uh-huh. no empiezan a dar ese brinco. ¿Qué ha sido hasta ahorita lo más complicado por lo cual ha luchado Alfonso? Mantener la empresa en números verdes, porque si puedes tener crecimiento, puedes tener ingresos, incluso puedes tener inversión, puedes tener inversionistas, puedes tener capital, pero una empresa que no genera, pues realmente no es una empresa. Eh, no, sí lo hemos logrado, pero al final sí ha sido un reto y es algo que nuestro mentor siempre trata de recordarnos mes con mes cuando tenemos sesión con él y nos dice, independientemente de los números, tienen que reconocer, agradecer y hacer consciente que están haciendo las cosas de la manera correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos soportando nuestros gastos, que estamos cuidando los números, que estamos cuidando lo que ahorita te comentaba, los estados de resultados, la estructura, para que todo tenga como
eh, la estructura establecida para que cuando vaya creciendo la empresa no se caiga porque no cuidamos una de estas bases. Sí, sin duda. Haces muchas cosas, o sea, ya lo habíamos platicado en un inicio. ¿Cómo organizas tu tiempo? Como soy como obsesivo del control de mi calendario, a mí me gusta tener también todo ordenado en Notion. Yo soy de la idea de que si no está por escrito, jamás va a suceder algo. Entonces también me gusta que si hay una junta, tengamos una minuta, pero también fechas límite, cuando hay una fecha de revisión, KPIs, etcétera. Ya en la parte personal, a mí sí me gusta tener, como te digo, todo en mi calendario, cuándo voy a revisar las cosas, cuándo las voy a hacer, cuándo tengo que ir con tal persona, cuánto tiempo tengo para tal pendiente. Y al final hay muchos sistemas, hay miles de aplicaciones, hay miles de libretas, pero sí les podría recomendar que lo más simple es lo que más funciona. Yo uso el calendario de la computadora con la misma aplicación que tiene el celular y me organizo. Ahora, algo que también empecé a hacer últimamente es utilizar Notion, que es una de mis aplicaciones favoritas, junto con Slack, Monday, etcétera. Pero en lo personal, yo uso muchísimo Notion porque ahí ordeno mis apuntes, mis ideas. Te voy a poner un ejemplo. Si ahorita de este podcast o de esta grabación se me ocurrió algo, voy a abrir Notion, voy a abrir la carpeta de ideas y la voy a poner en donde es categorizada. Y a mí tener orden, aunque suene como súper estructurado, es lo que me permite eh, como poder hacer diferentes proyectos, diferentes prácticas. Para mí sí es bien importante la palabra organización y la palabra preparación, porque se nota cuando una persona es preparada y se nota, porque tú también y cualquier persona se puede imaginar a alguien desorganizado, lo notas. Y para mí es bien importante que alguien diga, eh, o dar esa confianza de que sí tienes ese orden y que te das prioridad porque le das prioridad a tus tiempos. Y en el caso de mi equipo, también siempre uno de los ejemplos más importantes es tú como persona, y lo aplico yo también, eh, tienes que ser la persona que los demás que los demás digan, te quiero a ti en mi equipo, porque eres preparado, porque inspiras confianza y porque te organizas muy bien. Padrísimo. ¿Y cómo decides a qué decirle sí y a qué decirle no? ¿Cómo tomas esa decisión? Pensando mucho. Hay un libro que me recomendó Pamela Valdés, que es CEO de Vic, que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución. Es una práctica que ella utilizaba y que me presentó, que yo no la conocía, que es buscar leading actions, o en español se le puede llamar como palancas, en el que con tu equipo o tú solo puedes llenarte de mil ideas y de miles de cosas que puedes hacer, pero tienes que destinar tiempo a detectar cuáles son las palancas. O sea, tienes que imaginarte que la meta es como una piedra que no puedes mover, y entonces tienes que pensar que pones una palanca y poner el 20% del esfuerzo que genere el movimiento de la piedra, que es el 80% de los resultados. Entonces es pensar con qué acciones puedo llegar a mover la piedra, que es cumplir tu meta. Y nada, si es pensar, es probar, pero al final es como puedes llenarte de miles de pequeñas acciones que no van a mover la piedra, y va a parecer que eres productivo, que eres ocupado, que todo el tiempo estás haciendo cosas, pero al final no mueves la piedra. Pero si buscas una sola palanca con un pequeño esfuerzo, cumples esa meta. Entonces, pensando y aplicando ahora esa analogía. Sin duda. Vamos cerrando con las últimas tres preguntas. Mm. ¿Cuáles han sido las tres personas que más han impactado tu vida y por qué? La primera persona es Bob Iger, que es hasta hace algunas semanas el CEO de Disney, porque me inspira mucho su manera de ser, eh, cómo se organiza, las cosas que hizo en la empresa. Fue quien compró todas esas empresas como Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, lanzó Disney Plus, etcétera. Sacó también a Disney de una época en la que ya no daban números verdes
y aunque nosotros a lo mejor no nos dábamos cuenta, estaban en números rojos, lo sacó de ahí y ahora es una de las empresas más grandes de entretenimiento. Y lo que más me apasiona es que mezcla creatividad con liderazgo y con muy buena organización. Por eso me llama mucho la atención su manera de ser y su liderazgo. La segunda persona que más me inspira es Hillary Clinton, que a lo mejor no tiene nada que ver con las cosas que estoy haciendo en este momento, pero creo que de ahí saqué mucho el mindset que ahorita comentábamos, Mike, el tema del fracaso, porque pues me ha tocado ver cómo perdió unas elecciones que todo el mundo creía que iba a perder, perdón, que iba a ganar, que era 100%, 99% seguro, y no pasó nada, siguió escribiendo libros, sacó su organización, sacó otro libro más, sigue dando conferencias, siguió adelante, y me ha tocado como ver cómo siempre sale adelante. Entonces, para mí es como un ejemplo de cuando te importa eh, lo que de verdad haces y las cosas en las que tú crees, lo que te decía, siempre vas a buscar cómo levantarte, cómo recuperarte de las caídas y ver el cómo sí. Y entonces son esas dos personas en lo principal. La tercera, eh, como te decía, Bob es en la parte de negocios, de liderazgo y creatividad. Hillary Clinton en la parte de resiliencia, que es recuperarte de los fracasos. Y últimamente, uno de mis mentores que se llama Luis Hoyos, que es un empresario de Querétaro, que es el que nos ha dado muchas lecciones mucho más aterrizadas ya para la empresa, los números, el orden, los procesos y todo ese tema. Padrísimo. Ahorita, si tuvieras la oportunidad de platicar con el Alfonso que está por iniciar, con todo este proceso, ahorita con todo el conocimiento que tienes, experiencia, vivencias, se acercara a ti y te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías? Me gustó todo el proceso por el que he pasado, pero sí le diría una cosa que es lo mismo que le diría ahorita a cualquier persona, que es empieza antes, sé más intenso y organízate todavía mucho más. Es algo que le diría a mi yo del pasado, porque como te digo, aunque me gustó el proceso por el que he pasado, solamente me quedó como la curiosidad de qué hubiera pasado si todo esto lo hubiera hecho cuando se me ocurrió, no hasta que me di cuenta que ya lo podía hacer. Y entonces, lección, yo tengo la teoría de que cuando se te ocurre hacer algo, tienes la intención de hacer algo, ya estás listo para hacerlo. Así que no hay nada de qué esperar. Se te ocurre algo, hazlo, pruébalo, ve si funciona y sigue adelante. Padrísimo mensaje. La última, vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Alfonso quiera. ¿Qué deseo le pedirás al genio? Tiempo y salud. Bueno, solo uno, salud. Tengo muchas cosas por hacer, tengo muchas iniciativas, no sé, como te decía, intuiciones de cosas que sé que voy a hacer en su momento y quiero salud para poder hacerlo. Yo no quiero retirarme, sino que siempre voy a estar haciendo algo, así que por eso quiero salud. Padrísimo. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, eso es todo. Creo que eh, retomando un poco el último mensaje es, haz que todo el mundo se dé cuenta que puede hacer lo que ya tiene las ganas o las intenciones que está pensando por varios meses, por varios días. Ahora que es épocas de inicio de año, creo que es el momento perfecto para tomar acción. Al final creo que si nos enfocamos en una palabra y me la digo yo también a mí mismo para mis planes de este año es ejecuta, ejecuta, ejecuta. Nada más. Sin duda. Alfonso, si alguien te quiere seguir, si alguien quiere estar más en contacto contigo, ¿dónde estás más activo? ¿Qué plataforma? En todos lados estoy como Aguirre Alfonso, es mi usuario en TikTok, en Instagram. Y si ya hay un mensaje, alguna pregunta más específica, a mí me encanta ver
revisar y contestar el correo, aunque sé que muchas personas no lo usan. También en mis redes sociales, ahí está mi correo por cualquier cosa. Pero nada, el contenido está en Instagram, en TikTok como Aguirre Alfonso, y mi libro Imposible hasta que se hace en Amazon, en Vic como audiolibro y también en versión física. ¿Y el segundo? El segundo libro, que ya no platicamos tanto de eso, Ya me lo sabe. está entregado, está terminado y espero que esté alrededor de mayo en todo México, en cualquier librería, en cualquier plataforma. Sé que es algo que trae mucho más y todo a partir de la pregunta ¿y ahora qué? Así que creo que es para todos los que nos estamos preguntando ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué puedo hacer? Padrísimo. Pues muchas gracias, Alfonso. Gracias, Mike. Un abrazo. Disfrutamos mucho la plática que tuvimos con Alfonso. Es increíble lo que ha logrado en tan poco tiempo. Si te gustó lo que escuchaste, agradécele a Alfonso. Lo encuentras en todas las redes sociales como @AguirreAlfonso. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores, donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast@gmail.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. Odiamos el spam, es por eso que solo te enviaremos información de valor.